Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá nuevamente en Psicocriando. Y como saben, este año, desde el año pasado en realidad, me di a la tarea de que profundizáramos en ciertas cosas, ciertos conceptos importantes alrededor del tema de sexualidad. ¿Por qué? Porque digamos que creemos que simplemente es sentarme a hablar si usar o no un condón y me he dado cuenta desde hace algunos años que en realidad para tener esta conversación hay que ser responsable y para poder ser responsable tenemos que tener claridad sobre los conceptos básicos. Y ahí poco a poco, digamos que aquí abajo se los iré compartiendo, hemos ido teniendo esas conversaciones con diferentes personas. Y me parece genial que sigo conectando con personas que trabajan esto. Debo aceptar que me alegra que haya más profesionales de los que yo pensaba que trabajan en estos temas específicamente, porque ahí digamos que podemos seguir nutriendo ustedes y yo ese directorio con profesionales que puedan asesorarlos en estos temas, ¿sí? A la hora de la verdad, digamos que como un curso que hice hace algunos años, sexualidad es mucho más, digamos, que sexo. Y hoy vamos a hablar de un concepto que siento que está un poquito confundido por algunas personas, no entendemos muy bien qué es. Vamos a mirar hoy algo que se llama orientación del deseo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente a entender su orientación del deseo? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo se ve reflejado en esa adolescencia? Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Y aprovecho para decirles, de este tema yo sé que, digamos, a veces es un poco, a veces polémico por ciertas creencias que cada uno tiene. Yo solo invito a que si estás escuchando esto, puedes opinar, solo espero que sea desde el respeto, porque pues digamos que así es como cuidamos este espacio y pues ustedes ya lo saben. Hoy entonces me pone muy feliz que podemos tener con nosotros a la doctora Mariana Beltrán. Ella es médica, es especialista en sexología y pues trabaja estos temas desde diferentes espacios, en sus consultas, incluso digamos que desde hace un tiempo también comparte esta información a través de algunos espacios en redes sociales y pues también digamos que me encanta porque miren lo que acá dice ella. Ella dice, ayudando a personas, parejas y familias a entender la sexualidad como parte natural del bienestar, no como un tema prohibido. Entonces, va muy alineado a lo que hacemos acá. Entonces, vamos a darle entrada para que ustedes la conozcan. Entonces, Mariana, nuevamente, gracias por estar acá. Me parece genial. Eh, una doctora que trabaja en estos temas porque pues no le habíamos dado como esa mirada. Me gustaría entonces que nos cuentes un poco ¿por qué te fuiste, digamos, por el tema de la sexología y no por otro camino cuando digamos, estabas en tu carrera, como para iniciar? Bueno, gracias Gina, gracias a todas las personas que están escuchando, de verdad que este es un espacio muy valioso y que le podemos sacar muchísimo provecho para poder aportar un granito de arena como a la sociedad, entonces muchas gracias a ti. En realidad yo cuando estudié medicina me encantaba todo y cuando empecé a ver en qué quería especializarme, a mí me gustaba mucho la parte hormonal, la parte como los pacientes, las conversaciones con los pacientes, llegar a ellos, pero no me mataba la cirugía y no encontraba una especialidad como que me diera ese clic. Alguien una vez hablando me dijo, ¿y por qué no estudias sexología? Yo, ¿qué? Eso existe. Pues desde medicina, la especialización. Y a mí siempre se me ha facilitado hablar de temas que son considerados tabúes. Con mis amigas, o sea, yo creo que yo era la sexóloga de mis amigas sin saberlo. No porque tenga experiencia, sino que le veo la importancia. Entonces descubrí la especialidad y llegué llena de ganas y cada vez veo más utilidad y lo importante que es en nuestra vida. Sí, digamos que, y más con un hijo, siento que eso es uno de esos temas como
tabús, como dices tú, que es como complicado y los papás casi que se quedan como sin piso, entonces por eso me parecía genial tener esta conversación contigo. Eh, Cuéntanos entonces como para arrancar, pues digamos tú, me encanta porque contigo, digamos, pasó algo muy lindo y es que tú hiciste casi que la tarea sin decirte y es que tú escuchaste algunos episodios, ¿no? Entonces digamos Sí. que ahí ya tenemos como terreno adelantado. Tú sabes que aquí la idea es buscar que las familias tengan una mirada consciente sobre diferentes temas, entonces arranquemos por ahí. ¿Cuál sientes tú que es la mirada en la que percibe la sociedad, digamos, este tema de vámonos a lo general de la sexualidad? ¿Tú tal vez crees que si bien hoy en día hay más información, también hay más conciencia de ese tema o no mucho? ¿Tú digamos qué piensas? Yo creo que estamos como en un punto medio. Me refiero a, sí se visualiza más, se habla más de sexualidad, se le da un poco más la importancia, pero eso no ha cambiado en las familias tradicionales. O sea, el hecho de que se vea más no implica tengo herramientas para ir a hablar con mis hijos, o al menos no como quisiéramos. Además, está la parte como fea del asunto, y es que al haber más información, también hay información que no tiene como la evidencia, que es una opinión personal y se viraliza en TikTok, y es lo que las personas toman como certero. Entonces, también que haya más información no implica que sea información de calidad. Estamos en un punto medio entre romper ese tabú de no hablar de sexualidad o hablar desde la desinformación. Ahí vamos, considero yo. Y digamos de este tema de orientación del deseo, ¿tú crees que sí, digamos, tú me decías que, bueno, tú haces consulta. En tu consulta, digamos, alguna vez te han llegado a alguna persona preguntándote sobre este tema específicamente o no ha sucedido? Mucho. Tanto padres que llevan a los adolescentes como no, es que mi hijo o hija está confundido, necesito que lo guíes, que eso me parece, unos padres que logren tomar esa iniciativa es muy valioso. Pero también personas adultas que llegan y dicen como, es que yo creí que me gustaban las chicas y me está pasando esto, ¿qué pasa? Y esa confusión. Entonces también consultan personas adultas que no tienen claridad de pronto en este tema. Y para darles un poco como esa luz, ¿no? Pues yo te decía antes de que comenzáramos a grabar, acá poco a poco, pues yo les he ido compartiendo a las familias de varios temas: derechos sexuales y reproductivos, consentimiento informado, identidad de género, bueno, y alguno que se me puede estar escapando, porque han sido varios, y yo igual acá abajo les dejo, digamos, cuáles son esos episodios como para que puedan verlos, escucharlos. ¿A qué podemos llamar, digamos, orientación del deseo? ¿Y en qué se diferencia un poco como de los otros conceptos, como para tenerlo, digamos, como claro? Porque pues tú sabes que hoy en día de este tema, digamos, de sexualidad, lo que tú decías, hay más información y a veces eso provoca que haya más desinformación, ¿no? Entonces, y más si uno lo primero que consulta es TikTok o cualquier red social, que si bien hay información a veces que sí, digamos, es válida, digamos, como por ejemplo lo que tú compartes, a veces no pasa eso, ¿no? A veces es más como tú decías desde la experiencia personal. Entonces, orientación del deseo, digamos que tú cómo se los explicas a las personas en tu consulta como para que lo tengan claro y cómo podíamos como masticar ese concepto. Ahí, Gina, hay algo como muy importante y es que a veces uno asume que hay conceptos que todo el mundo debería saber y no. O sea, cuando yo como médica y me gusta leer, bueno, llegué a sexología, descubrí que yo confundía esos términos. Y muchos médicos, pues amigos míos, puedo hablar de médicos, pues porque es como con las personas que hablo, tienen las mismas dudas y no entienden. Entonces, estos son conceptos que hay que repetir. Y repetir porque no nos los enseñaron desde siempre. Entonces, para poder entenderlos. Yo voy a mencionar cositas de los otros temas que ya has hablado, pero nos vamos a enfocar en orientación del deseo. Entonces, cuando vamos a explicar sexualidad, hay una galletica, no sé si la has visto, que es literal una galleta que nos muestra el cerebro, corazón, genitales. Yo te la comparto para que la puedas poner
y es la que usamos, yo durante mi especialización daba clase en colegios para empezar a explicarle a los jóvenes con imágenes simples. La orientación del deseo la ponemos en el corazón, o es la orientación sexual. La idea es cambiar el término porque no es solo sexo, pero así se conoce muchísimo más. Okay. Y es, en un resumen muy grande, hacia quién sentimos atracción. Pero, además de eso, tiene 3 componentes de los que no se habla mucho y que no tiene que ir un componente alineado con el otro. El primero es quién nos genera esa atracción física o esa excitación. Si me gustan más los hombres, las mujeres, e incluso en ese componente ni siquiera hablamos de homosexual, heterosexual, sino de androfilia, si prefiero los hombres, ginefilia, si prefiero las mujeres, o los dos. Ya voy a explicar un poquito cómo se conectan. El otro son las conductas sexuales. ¿Qué pasa? Que una conducta no necesariamente define quién te atrae o quién te gusta. Un ejemplo súper básico. A mí no me gusta el aguacate, pero voy a la casa de mi abuela y me hizo un almuerzo y me sirvió aguacate. Yo me lo puedo comer. ¿Eso hace que me guste el aguacate? No. Eso es una conducta. Entonces yo puedo tener a veces conductas, digamos, si a mí me gustan las chicas, con un chico, y eso no implica que ya me volví heterosexual. Entonces esa es como la otra parte. Y la tercera partecita de esa orientación del deseo es yo cómo me identifico. Pero no es lo mismo que la identidad sexual de si me siento chico, chica, sino yo me identifico como bisexual, porque en la universidad me gustó una chica, aunque siempre haya tenido relaciones con hombres, o yo simplemente me identifico como heterosexual, ya voy a explicar bien esos términos, y es cómo yo me siento respecto a la atracción que siento, porque eso también impacta cómo nos comportamos y cómo nos mostramos ante la sociedad. Esas 3 no tienen que ir de la mano. Yo puedo sentir más atracción por alguno de los géneros, tener conductas de otro e identificarme diferente. Okay. Y una cosa no hace a la otra. Ahorita les hablaba de heterosexual, homosexual. Eso es parte como de las definiciones que se han hecho. Entonces, heterosexual, ¿cierto? Es que me gusta diferente, o sea, el género diferente al mío. Entonces, yo soy chica, me gustan los chicos. Homosexual es que me gusta el mismo género. Entonces, yo soy chica, me gustan las chicas. Pero la orientación del deseo no es una cajita. Y desde 1950 había un biólogo que hizo muchos estudios en sexualidad, Albert Kinsey. No sé si lo han escuchado, claramente sus estudios pues fueron hace mucho tiempo, pero él cogió y fue de los primeros que le preguntó a muchísima gente en Estados Unidos cómo eran sus conductas. Y él hizo una escala que fue como esas primeras luces que nos enseñó que no es una caja. La escala que nos muestra, esa escala es de 0 a 6. Imagínensela, también la voy a pasar para que la puedan ver, pero es como un espectro, como cuando uno ve el espectro de colores. Entonces, al lado derecho estarían las personas que les gusta el sexo contrario, o sea, heterosexuales. Y en el izquierdo, el mismo género, pues, el que sería homosexuales. Pero eso es una escala, y cuando uno va a hacer la escala, se da cuenta que existen personas que se identifican como homosexuales o heterosexuales, pero han tenido conductas y también les han gustado personas del otro género y va variando, es de colores. Entonces, es entender que no es una cosa estática. Me dices acá si me voy enredando, si digo... No, digamos, según te entendí al final, como para que lo tengamos claro todos, ahí podríamos decir que es como un paraguas y que ahí digamos que es algo que, por decirlo así, no es que si yo, no sé, llevo ciertos años con, digamos, siendo heterosexual, no significa que vaya a ser así siempre. Podría cambiar. Exacto, o sea, y no es necesariamente, no es que uno cambie de extremos, no es que yo siempre he tenido novios y me gustó una chica y ya soy homosexual. No.
Eso puede ser que me guste, está bien, puedo tener conductas con ella o que sienta atracción romántica y que de pronto yo no era netamente como los extremos heterosexual, sino que eso puede variar. Por eso es que a veces personas adultas se lo preguntan. Y cada vez más salen nuevos términos. Si ustedes van a buscar términos de orientaciones, existen muchísimos, porque entonces ya decimos, me gustan todos los géneros, o que sería pansexualidad, o está muy de moda también, sapiosexual. A mí no me gusta el género, sino la inteligencia. Entonces me pego de ahí. O grisexual. Soy casi asexual, pero me atraen ciertas personas. Y existe la asexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Yo no siento atracción física o romántica por ninguna persona. O a veces es solo sexual, porque meten a romántico y asexual. O sea, los términos ustedes se van a buscar y hay 1000 escalas, 1000 espectros, pero lo que quiero que entiendan es eso, es un espectro muy grande y no es que vamos a pasar de un lado a otro, pero que tratar de encasillarnos hace que sea muchísimo más complicado y más en la adolescencia, que ya vamos a hablar de la adolescencia y todos esos cambios. Y sí, digamos que me parece genial que digas eso porque yo siento que si bien averiguar información en Internet puede en algún momento ser un buen recurso, en otros momentos puede ser como un enemigo, ¿no? Porque pues digamos que si yo no busco, y más si buscamos una fuente que no sea confiable, llámese, así como cualquiera puede crear una red social, cualquiera puede crear un blog. Y si cualquiera puede crear un blog, pues ya se imaginarán, o esos foros que a veces preguntan y uno no sabe la persona que responde, por decirlo de alguna forma, cuál es su preparación, su formación en el tema y responden de varios temas. Eso puede hacer que el nudo que yo tengo en mi cabeza como papá, como mamá, pues se haga más grande, ¿no? Mucho Entonces, más. en lugar de desamarrarlo, se va a volver un enredo mucho más grande y me parece valioso que tú nos digas eso porque pues sí, digamos que ahí es cuando yo aprovecho y siempre les digo que por eso es que están estos espacios como para que ustedes conecten con personas como Mariana, con quien pueden consultar, digamos, de estos temas y no ir a cualquier fuente, porque pues digamos que eso es igual que pues yo, qué sé yo, en lugar de ir al psicólogo, preguntarle a ChatGPT lo que quería preguntarle a un psicólogo. Pues no, digamos que no va a llevar eso a un buen puerto y pues claramente es algo que yo no recomiendo mucho porque pues yo siempre que puedo, Mariana, acá les digo, la información gratuita llega a un techo, ¿sí? Digamos que hay cosas que son tan específicas, llámese de mías, en este caso de mis hijos, adolescentes, que pues claramente uno sí necesita conocer como cuál es la situación específica por la que está pasando ese adolescente. Entonces, lo que digan ahí, pues no está ajustado a la realidad de mi hijo, porque es que Google o la plataforma que me lo diga, pues no conoce a mi hijo y claramente, si lo conociera, pues no es algo personalizado porque yo ni siquiera sé quién está al otro lado respondiéndome. Entonces, como, ojo con ese tipo de cosas. Mariana, entonces, miremos lo que tú decías. ¿Cómo se refleja esto, digamos, en la adolescencia? Tú me encanta que decías, bueno, a mí me consultan adultos de este tema, me han consultado familias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reflejar, digamos, esta orientación del deseo en esos adolescentes? Digamos, ¿qué cosas han sido como frecuentes que a ti te preguntan de este tema y cómo podríamos verlo en esa adolescente? Porque tú, digamos, más que yo sabes que la adolescencia es una etapa de mucha exploración, ¿no? Y yo, digamos, como adulto que está, digamos, a cargo de ese hijo adolescente, pues yo siempre les digo que lo que yo puedo hacer es ser como un guía, ¿no? Entonces yo, digamos, ¿cómo podría haber reflejado en la adolescencia este tema? Porque pues tú sabes que pues ahí es cuando comienza a armarse ese nudo en la cabeza que confunde a muchos papás, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir a los que escuchan esto? Bueno, es que, ¿qué pasa? La adolescencia, todos sabemos que es empezar las hormonas, ¿cierto? Entonces ahí empieza la pubertad, todo lo que hacen esas hormonas en el cerebro y cómo activa diferentes vías, pues en todo el cuerpo, pero vamos a hablar del cerebro. Entonces en la adolescencia hay esa búsqueda de novedad. Yo quiero estímulos, quiero
dopamina, que creo que ya se habla mucho de la dopamina. Quiero ese estímulo y estoy viendo qué me genera placer, qué me gusta, qué me atrae. Pero el inhibidor, que es la corteza prefrontal, como esta parte acá delante del cerebro, está muy inmaduro. O sea, y termina de madurar después de los 20 años. No es que sea algo rápido. Entonces es esa búsqueda de novedad y de descubrirme, donde más o menos en los estudios hablan entre los 10 a 12 años, empieza a haber esa atracción. Incluso ya hay estudios desde los 9, como esa necesidad de ver quién me gusta, quién me atrae, le voy a hablar a esa chica, a ese chico, y pueden empezar conductas, que muchas veces son conductas exploratorias, o sea, entre chicos, y esto es historias de pacientes. Bueno, un disclaimer, yo digo pacientes porque es mi práctica médica, no implica que tengan alguna patología, en psicología pues usualmente de clientes, entonces cuando me refiero a pacientes es mi forma de hablar, pero no estoy implicando patología. Que muchos pacientes, me acuerdo mucho de un chico que tenía 13 años y la mamá se dio cuenta que estaba viendo pornografía con un amigo y se estaban masturbando. Entonces la mamá lo llevó como, es que mi hijo es gay. El chico decía, estaba con un amigo, estábamos explorando, no fue nada. Esos son conductas y son conductas que pueden ser de exploración y no definen la orientación. Entonces los papás inmediatamente entran en alerta. ¿Qué hacer aquí? ¿Cómo me comporto? Y durante la adolescencia pocas veces se alcanza como a definir completamente esa orientación del deseo. Si empieza la sensación de, yo creo que me gustan más los chicos, las chicas, los dos, ninguno, pero incluso se demora más poder identificarme. Entonces no esperen que los chicos o chicas de 11, 12 años les puedan decir, sí, yo soy gay. Porque con toda la información en redes también me han llegado pacientes, me acuerdo una chica de 12 años que ahí aprende el término, me dijo, yo soy aroase. Y yo, aroase. Asexual a romántica, es que no me gusta a nadie. Entonces mis papás creen que es un problema. Ella lo llevaron los papás. A esa edad es imposible definirlo. O sea, es con falta de exploración, falta poder descubrirse, así como decimos que la adolescencia es para descubrirse uno mismo y saber qué le gusta y qué no, pasa lo mismo con la orientación del deseo. Sí. Y digamos cuando, eso yo les digo acá que me desbloquean acá siempre como recuerdos, o anécdotas de otras personas, eso me desbloquea un recuerdo, que hace rato no lo recordaba, y es que hace pues ya más de 10 años, cuando yo todavía hacía consulta presencial, así como te pasó a ti, digamos, bueno, yo atendía por consulta externa, llegó un papá muy preocupado, pero digamos, estaba pálido de lo preocupado que estaba, tenía cogida, digamos, del brazo a su hija por ahí 12, 13 años, muy escandalizado y bueno, la sentó y dijo, ay no, doctora, necesito que me ayude. Yo le dije, ¿qué pasó? Es que mi hija dice que le gustan, que ella no quiere tener novio, sino quiere tener novia. Yo no puedo permitir eso. Necesito que usted me ayude a arreglarla. Algo así, digamos que fue un poco más fuerte, pero vamos a decirlo así como para que no suene irrespetuoso. Sí, digamos que palabras más, palabras menos. Entonces eso me lleva, al escucharte y yo acordarme de esa anécdota, me lleva a preguntarte algo, porque pues sé que a veces desde la desinformación uno puede, digamos, caer en esos juicios, digamos, bastante incorrectos, sí, pero pues al fin y al cabo porque hay cosas que yo no sé, ¿no? Todos no somos sexólogos, por decirlo de alguna forma, no tendríamos por qué saber eso. Claramente. Entonces, y pues, y tampoco por ya tener un hijo adolescente, pues yo puedo saber todo porque pues digamos que como dicen por ahí no vienen con un manual y de sexología pues menos, no viene, ese manual no viene incluido en el paquete. Ojalá, pero no. Sí, entonces, Mariana, me gustaría preguntarte algo que tal vez puede darle vueltas ahorita a las familias que escuchan esto y es, bueno, entonces ahí no se termina, digamos, de esa exploración. Entonces, hay una edad, me imagino tal vez lo que vas a decir, pero pues es que así me lo preguntan a mí. ¿Hay alguna edad en la que comience, digamos, a iniciarse este tema de la orientación del deseo en la adolescencia? O tal vez inicia antes de la adolescencia,
o, o no mucho, digamos que Pues tú la ahí. edad que te decía es más o menos entre los 10 a 12 años. Los estudios, yo ¿Ok? trato como, cuando hablamos de esto, siempre basarme en estudios, por Sí, eso lo me digo encanta. tanto, porque son cosas que ya han demostrado, población Ujú. grande, que más o menos entre los 10 a 12 años deberíamos empezar a tocar estos temas, pero no preguntar, ay, ¿te gustan los chicos? O ya tienes novio, sino empezar a indagar cómo se siente, ay, te atrae alguien del cole, ya, no tienes, o sea, como empezar a preguntar para que los adolescentes sientan que tienen una puerta abierta en casa. Ahí hay una estrategia. A los adolescentes les gusta el chisme. Entonces, funciona muy bien cuando yo no sé cómo empezar esa conversación. Ujú. Entonces, como, ay, amor, el hijo de alguna amiga le dijo que estaba saliendo con un chico. ¿Tú qué piensas de eso? Es una forma de decir, mira, estoy dispuesta a hablar, quiero escuchar, y en esa misma conversación decir, pues la verdad es que yo no tengo problema a quien te guste. O sea, eso ya es decisión de cada uno mientras hagas las cosas bien y respeten límites, porque hay relaciones muy tóxicas de todos los tipos. Tú sabes cómo es una relación tóxica. Va a ser mucho más productivo eso que decirle, ¿y a ti te gustan los hombres o las mujeres? Ujú. En el cerebro de un adolescente. Sí. Y otra cosa que tal vez a veces como que se preguntan mucho a veces las familias es de este tema, por la misma desinformación que a veces hay en redes sociales y demás, ¿nace o se hace? Es decir, ya cuando comienza esa exploración, vamos a poner el ejemplo conmigo porque así, digamos, nadie se siente como aludido y digamos que pues no hay, yo no tengo problema con eso. Supongamos que yo estoy en la adolescencia Uh -huh. y tengo 12, 13 años. Y entonces, por cosas, digamos, familiares, yo estudio en un colegio femenino, ¿no? De puras compañeras, no hay compañeros. Y entonces hay una amiguita con la que me llevo muy bien. Entonces comienzo a verla más allá de una amiga y tal vez hay como cierto interés. Si yo en ese momento comienzo tal vez a tener un interés, digamos, más amoroso por esa compañera, significa entonces que ya voy a irme como por esa línea o en realidad como estoy en la adolescencia, no necesariamente, digamos, es así, Mariana. Bueno, esa es creo que la primera pregunta que hacen todos los papás cuando van, o incluso los mismos chicos, como yo nací así o es que me pasó algo. Y por Ujú. eso la medicina o la ciencia ha tratado de explicar muchísimo eso. ¿Qué sabemos? Nace, lo voy a decir así y ya lo voy a explicar mejor, pero buscaron mucho en genes, como hay un gen de la homosexualidad, eso era lo que querían encontrar, desde ese modelo de si encuentro ese gen lo mejoro. No existe un gen que te haga con una orientación sexual diversa. Okay. Es una combinación de diferentes factores y ahorita una de las teorías que tiene más fuerza son factores en el útero. O sea, ni genéticos del papá y la mamá, no se ha visto que sea heredable, sino en el útero cómo se comportan las hormonas y cómo pasan al cerebro para hacer como la estructura cerebral. También hay una teoría que habla de, como la teoría inmune, cómo la mamá, pues el cuerpo de una mujer embarazada, el sistema inmune puede influir incluso en si primero tuve hijos mayores, el menor podría aumentar la probabilidad por el sistema inmune y estrés materno y del papá y qué había pasado. Han buscado encontrar una sola causa. Son un montón de factores. Lo más importante en este momento se habla del embarazo, pero no es que yo pueda modificarlo. Y no es que si yo tengo 13 años y me besé con una chica y estaba determinado que yo fuera heterosexual y me gustaran los chicos, ya me van a gustar las chicas. Y por eso tampoco lo podemos cambiar. Las terapias de conversión, que hace poquito hubo como mucho boom a finales del año pasado porque al fin las prohibieron, decían, no, es que eso es que no le ha gustado la que es, tiene que ser, no lo podemos cambiar. A mí no me gusta el aguacate, comen todo el aguacate que quieran y no por eso me va a gustar.
Yo pongo ejemplos así como colores. A mí no me gusta vestirme de colores muy llamativos, pero hay un vestido rojo que me encanta. Porque me ponga ese vestido rojo, ya me gustan los colores llamativos. O pueden hacerme cambiar y que solo use colores llamativos. No. Ni si mis papás son más estrictos o no, van a hacer diferente mi orientación del deseo. Se intentó buscar traumas, entonces también llegaban familias perfectas, los papás más comprensivos de la vida. Es que, ¿qué hicimos mal? Ustedes no hicieron nada mal, es algo que no podemos determinar y es parte de esa variabilidad del ser humano. Y me encanta, digamos, que hayas nombrado ese tema de las terapias de conversión, porque sí me parecía como conveniente hablar de eso, porque pues sí, lo que tú dices, digamos que ya está prohibido en muchos países, pero sí siento que todavía falta como más conciencia de este tema, porque incluso hay lugares donde la ley lo prohíbe y lo hacen de forma eh, Oculta. oculta, sí. Digamos que hace poco escuché que en Colombia, digamos, había algunos lugares que estaban haciendo eso. eh, y pues digamos que sin meternos en temas religiosos, para no herir susceptibilidades, a veces sí va muy ligado al tema religioso, ¿no? Si yo tengo tal vez ciertas creencias, a veces hay ciertas comunidades religiosas, no específicamente la religión tal, sino ciertas comunidades religiosas que tienen una mirada muy todo o nada, ¿no? Entonces, o es digno de que lo tengamos dentro de nuestra comunidad religiosa o no. Y si no, entonces venga, ¿qué hacemos como para, entre comillas, arreglar? Cuando lo que tú dices, no hay nada que arreglar. Me gustaría que tú, digamos, les cuentes a los que recién conocen de este tema o recién lo escuchan, qué son esas terapias de conversión y por qué es algo que atenta de diferentes formas contra esos jóvenes, porque yo siento que si antes, y lo sé porque se lo escuché hace unos años a mi abuela, si antes en los colegios, por ejemplo, cuando una niña o un niño se portaba mal y le pegaban con una regla, pues no era correcto. Esto es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más severo. Entonces, cuéntanos un poco de esas terapias de conversión y por qué no es algo recomendable de hacer con esas Las personas. terapias de conversión, como tú dices, han existido siempre, más que todo ligado a la parte religiosa. Pero ¿por qué a la parte religiosa? Ahorita que decía, sin pegarnos de una religión. Es porque desde la religión y desde las interpretaciones de los textos, cualquiera que sea, se entendió que el sexo solo podía dar hijos. O sea, tenemos sexo para tener bebés. Y esto viene desde la era industrial, necesitábamos mano de obra. Suena feo, no es que yo no crea en Dios, claro que sí, estoy diciendo interpretaciones de textos sagrados. Entonces, todo lo sexual que no pudiera dar un bebé era una aberración. Entonces, claro, si a mí me gusta otra chica, pues no podemos tener un hijo, ya sí podemos, pero no naturalmente o como... Entonces, se consideraba malo. Y desde ese momento venimos con esa idea. Entonces son como, es que lo que hay que hacer es lo tradicional, la familia, hijos. Si nos vamos a eso, un hombre y una mujer que no quieran tener hijos tampoco encajarían, porque lo que queremos es procrear. Y esas terapias de conversión buscaban decir como no es que hay algo mal y hay que cambiar. Si yo le muestro una chica linda, pasaba mucho como si llevo a mi hijo a que vaya con mujeres pagas, le van a gustar y se va a quedar ahí. No se puede hacer. Pero entonces los internaban y las internaban, solo que se ha visto más en hombres, con golpes, con maltrato, choques eléctricos, porque ahí se metió la psiquiatría. No es que la psiquiatría sea mala, me encanta, tiene mucho que ver conmigo, pero como si yo soy muy religiosa y me volví psiquiatra, hagámosles electrochoques. Y empezaron a ver todas esas terapias de conversión que no funcionan, podían salir, decir, sí, no, ya cambié, tener una pareja del género contrario, pero eso no implicaba que me dejaran de gustar o que al escondido no pudiera tener encuentros con la persona que me gusta. Yo me sorprendí mucho el año pasado porque yo veía algo muy lejano, las terapias de conversión, y tuve una paciente médica con un padre con mucho dinero que resulta que la había internado en una clínica que existe
más de un año para intentar cambiar que le gustaban las chicas. Y ya no era con golpes, pero sí con medicamentos, la terapia internada, dejó de estudiar y yo dije, no puedo creer que eso siga pasando y lo oculten. Por eso te decía ahorita ocultos, porque sí, todavía hay centros que ya lo disfrazan desde tratamiento psiquiátrico o retiros espirituales, y esto lo único que hace es empeorar la salud mental. De por sí las personas que tienen una orientación, estamos hablando de orientación, obviamente abarca toda la diversidad sexual, es más difícil estar en la sociedad por el rechazo de la sociedad, no es porque tenga nada malo, y tienen más problemas de salud mental. La suicidabilidad aumenta hasta 4 veces cuando esto ocurre. Entonces, esas terapias empeoran muchísimo más. Pero hay un dato súper alentador ahí, y es que todos los estudios nos muestran que el soporte familiar y la comunicación familiar es el mayor protector contra los intentos de suicidio de las personas sexualmente diversas. Y me parece genial eso porque yo de aquí, digamos, sí busco como que tengan una mirada, pues no trágica, pero sí como consciente de los temas y esperanzadora, y eso que tú dices me ayuda a decirles que, pues digamos que las redes de apoyo de una forma u otra ayudan a resolver muchas situaciones que pasan con las familias, ¿no? Y digamos que en temas de salud mental, pues mucho más, y hace algún tiempo, no recuerdo cómo se llama exactamente porque yo no soy bueno para memorizar cosas, pero tuve la oportunidad de traer acá una amiga que es trabajadora social en la que nos habló un poco sobre las redes de apoyo, entonces ahí pues se los dejo como para que vayan y lo puedan escuchar. Sí me parece importante este tema traerlo porque sí siento que pues digamos que todavía hay como que tener más conciencia de ese tema tan fuerte, y yo recordaba que incluso a veces pasaba, digamos años atrás, ya no pueden hacerlo, pero hace algunos años atrás eh, las personas, los profesionales que hacían esas terapias de conversión incluso se justificaban en manual diagnóstico y estadístico, el DSM, porque hace algunos años ya bastantes, digamos que ahí estaba como si fuera un trastorno, entre comillas, ciertos temas relacionados a la parte sexual, entonces decían, no, si está ahí, tengo que, digamos que, ver Quitarlo. cómo arreglarlo, entonces aprovecho y les digo que pues claramente pues sí se hicieron, cada año ese manual lo van actualizando y eso ya digamos que se sabe por muchos estudios, como tú nos has dicho, que pues no es algo que esté mal en ese hijo, que hay que casi que arrancárselo como si fuera una curita que le estorba. Entonces, ojo con esas cosas. Yo siempre les digo acá, Mariana, que cuando ese tipo de profesionales, en este caso, le recomienden que a su hijo hay que hacerle eso, llámese eh, llámese, tal vez no le llamen terapia de conversión, porque mucha gente ya conoce más el concepto. Puede que le digan una terapia de psicología para que arreglar a su hijo. Es que no es así. No es, aquí no hay algo que arreglar porque yo tengo que arreglar mi coche si mi coche tiene el motor mal. Pero si no lo tiene mal, no. Acá no hay que arreglar nada, sino más que arreglar es entender, saber cómo comprender y acompañar a ese hijo, sea lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas porque el profesional que les diga eso no es alguien que sea recomendable, no es alguien que vaya a ayudar positivamente a su hijo, va a afectar de muchas formas, entonces es mejor que de ahí, digamos, se vayan y busquen otra persona, porque no es lo que va a ayudar positivamente a su hijo, porque no es un pedazo de plastilina que tienen que quitarle algo que se le pegó y ya no, simplemente digamos que tú nos decías al inicio, me parece valioso traerlo, es que en una imagen lo representan con el corazón, ¿a quién quiero yo? Sí, y digamos que mientras yo no le haga daño a nadie, al querer a alguien, pues qué de malo tiene, sí, digamos que yo siempre les digo acá, Mariana, que pues cada persona en el mundo es como si fuera un color del arco iris. El arco iris no es bonito porque sale una franja de un solo color, es lindo porque tiene varios colores. Y si uno aprende a entender que la diversidad es una realidad
y no solo es una realidad, sino que yo puedo tener una visión del mundo, pero qué bonito sería yo sentarme a que si mi hijo tiene otra visión, venga y trato casi que de conectar con su mundo, ver cómo ve las cosas él, ponerme como sus gafas y decir, ah, ok, él lo ve desde un lugar muy distinto y así voy a entender un poco por qué actúa de cierta forma, por qué piensa estas cosas, tal vez por qué creen en otras, en lugar de creer que hay que cambiar algo que pues no es nada malo. Distinto si fuera una conducta delictiva, eh, violenta o algo así, que es algo que requiere un trabajo profundo. Y puede que me digan, Ay, ay, qué pena no, contigo, que sí, justo con eso, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y también hay otra parte importante que es no irnos a extremos. O uh-huh, sea, está mal que alguien te diga voy a arreglar a tu hijo, porque no hay nada que, hijo, hija, pues lo que sea, no hay nada que arreglar. Pero nuestro trabajo como profesionales y que vemos adolescentes tampoco es validar todo lo que el adolescente quiera, porque he visto el otro extremo, que es que ellos no me aceptan porque me gustan las chicas a los chicos, entonces no me dejan salir. No, una cosa no implica la otra. Entiendo tu punto de vista, te puedo acompañar, puedo estar aquí y lo mismo como profesional de entendamos qué está pasando, cómo te sientes, hacia dónde vas, pero tampoco es motivar a. Aquí se mete más que todo con personas trans, es que ha salido mucho, pero es como profesionales que le dan medicamentos a los chicos, eso tampoco es una buena conducta. La idea es acompañar a los adolescentes, es un proceso de muchos cambios, ver qué pasa, pero no sobrepasar ese te acompaño tanto que puedes hacer lo que quieras, ¿no? uh-huh. Sí, sí, me parece valioso eso que dices y para poco a poco ir cerrando, Mariana, digamos, este tema, me gustaría preguntarte qué mensaje le darías como a las familias que tal vez están comenzando a tener estas preguntas de este tema porque pues su hijo está entrando en la adolescencia y este es casi que, yo siento que hay dos temas que atraviesan mucho a los papás hoy en día con un adolescente, el tema de sexualidad y el tema de pantallas, ¿no? Habrá Sí. algunos adicionales, pero siento que esos dos ahorita casi que se atraviesan porque incluso hay algunos puntos en los que se encuentran. Y pues le tienen un poco de nerviosismo a los papás a veces este tema y lo entiendo, porque pues no, es un poco complejo este tema, porque claro, crear conversaciones que tal vez no tuvieron con nosotros ya es otro nivel, ¿no? Eh, ¿Qué Bueno, mensaje le darías a las familias para que tengan un cambio de mirada en este tema y puedan guiar con respeto a sus hijos, decidan a quien decidan, digamos, querer? Si bien en la adolescencia, ya nos decías, no se termina de definir, está comenzando esa conducta exploratoria, yo cómo puedo guiar a ese hijo para que esa conducta exploratoria sea, digamos, de forma responsable y yo poder guiar a ese hijo, digamos, desde el respeto, sin que tal vez caiga en juzgarlo. eso es muy importante, ya lo has dicho creo que en otros podcasts esta parte que voy a decir, y es que creemos que hablar de sexo va a hacer que sea más precoz o que interese, todo lo contrario. Tenemos que empezar a hablarle a nuestros hijos según la etapa. Tampoco es llenarlos de información, porque es que a veces es como, bueno, voy a hablar con mi hijo o hija y se sientan a vomitar cosas que los niños ni siquiera se han preguntado, sino que sienta esa compañía. Entonces, hacemos más con empezar, por ejemplo, hay series, la idea es dejarles, te voy a pasar ahorita como series básicas que pueden ver con sus hijos, que puedan abrir una conversación. Ay, ¿qué opinas de esa relación? ¿Y cómo te parece? ¿Y te parece que hay algo más? Desde el interés de conocer a sus hijos, pueden empezar más fácil un tema de sexualidad. O, ay, cuando yo tenía tu edad me gustó mi primer novio. Pero si yo llego a un interrogatorio, los adolescentes se van a cerrar y van a sentir que sus padres no tienen las herramientas para ayudarlos. Entonces, comentarios como, ay, yo te voy a amar a ti siempre. O sea, no hay nada que pueda hacer que te deje amar. Estamos diciéndolo en un ambiente que nada que ver, pero eso les llega a los adolescentes, esa seguridad de puedo contar con mis padres y puedo hablarles de lo que me está pasando sin que me vayan a juzgar. Creo que eso sería lo más importante. Y no hay que sabérselas todas, Sí, porque es digamos que que no nos las sabemos. no, digamos que por eso estás tú aquí, por ejemplo.
Sí, digamos que yo siempre les digo algo que siento que casi que podría ser un mandamiento para esa crianza y es que a veces se cree que con el tema de la sexualidad, como con otros temas, con esos adolescentes, uno tiene que tener la enciclopedia y preparar quién sabe cuánto y leerme no sé cuántos libros, hacer no sé cuántos cursos, ir a no sé cuántos congresos, consultar a no sé cuántos profesionales. Digamos que esos recursos son valiosos, ¿no? Pero se los voy a poner así, digamos, dejemos esos recursos a un lado y piensen qué duda en este momento ven que tiene su hijo, tal vez qué confusión tiene. Ahí se darán cuenta de dónde tienen que partir, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si digamos Mariana fuera adolescente y yo también, que tal vez ella ya le han hablado de ciertos temas relacionados tal vez a su cuerpo o en la infancia, y si conmigo nunca han tenido ninguna conversación del tema, ¿no? Digamos que en su casa partirían de información muy distinta a la mía, porque ahí ya hay una información previa, en mi caso no la hay, ¿sí? Entonces, como para tener ahí como importante eh, y no nos sobrecarguemos de información porque de nuevo puede ser bastante abrumador, ¿sí? Entonces, guíense que el inicio de por dónde irse sea como la pregunta, la inquietud, la confusión que tenga ese hijo y ahí ver cómo puedo acompañarlo, cómo puedo orientarlo, si hay información confiable que yo sienta que nos pueda ayudar, pues como lo que María nos va a enviar de esas series y demás, pues arrancar por ahí para tener esas conversaciones, si me cuesta tener esa conversación o no, tengo claridad de este tema, pues hay personas como ella que nos pueden ayudar, pero digamos que no se abrumen porque pues no significa que ya tengan que saber como de la A a la Z todo este tema, digamos que no. Y justamente por eso, Mariana, me gustaría preguntarte sobre el tema de las consultas. Tú haces presencial, si no recuerdo mal, en Medellín y virtual, Sí, digamos, en varios lugares. Cuéntanos un poco a quiénes están dirigidas esas consultas. bueno, yo hago consulta presencial en Medellín, en la Torre Médica de Oviedo, y virtual como para poder llegar a todas otras personas, pues en Colombia, incluso tengo algunos pacientes que no son de Colombia. La idea es que la sexología es tan amplia que están dirigidas a cualquier persona que tenga o un problema sexual o dudas respecto a la sexualidad o algo que sienta que necesita hablarlo, entenderlo y no sabe cómo. Eso es muy amplio, yo sé que no dice mucho, pero es que así es la sexualidad, o sea, lo que hemos hablado es muchísimo más que solo sexo. Entonces también acompaño a familias, hago terapia de pareja, dependiendo como de las situaciones, siempre con un enfoque médico, pero también desde la parte como entendiendo que no somos solo cuerpo. Entonces hay mucho más y la educación me encanta. Me parece un recurso muy importante y lo que decía al principio, que podamos ir cambiando un poquito cómo piensan estas nuevas generaciones para que cada vez podamos vivir mejor todos. Sí, igual yo acá abajo pues les dejo como la información de Mariana para que puedan escribirles si digamos quieren una consulta de este tema. Lo importante es lo que yo les digo siempre, ahí van armando, digamos, como su directorio para que de este tema pues no crean cualquier persona que pues hoy en día hable de esto porque pues yo digamos lo digo muy desde mi experiencia. Yo hubiera podido seguir luego de que hace algunos años les hablé de educación sexual, cómo hacerlo con esos hijos, con niños, con adolescentes, hubiera podido, digamos, seguirles compartiendo el tema, pero uno tiene que reconocer sus capacidades y sus limitaciones y yo ya había llegado como con un techo en el tema. A la hora de la verdad, todas las personas que hablan de estos temas a veces no están formadas en eso. Entonces, por eso es que me parecía valioso tener aquí a Mariana y pues Mariana, bien, gracias por este espacio. Bienvenida acá siempre. Si hay algo que tú sientas que a las familias les pueda servir acá, aquí tienes una ventana donde puedes compartírselo a las familias, porque claramente habrá tal vez algún tema que a ti te consultan mucho que tal vez sería bueno tratar. Aquí tienes como esa oportunidad y gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Muchas gracias, Gina. No, gracias a ti por la invitación. De verdad que esto me gusta mucho y quiero que eso le quede como a las familias, a los padres, cuando vayan donde alguien o tengan dudas,
pregunten, investiguen, lleguen diciendo tú por qué dices esto, por qué no. Está bien cuestionarnos, porque una persona que está asesorando familias no puede hablar desde su propia opinión, que es lo que hacen muchas personas. Entonces aquí este es un lugar en el que sigan aprendiendo. Hay unos podcasts increíbles, pues episodios increíbles que ya se han grabado, y si les surge alguna duda, algún tema que quieran saber, lo que sea, yo feliz. Bueno, muchísimas gracias, y a los que escuchan esto, recuerden que ahí yo abajo les comparto otros episodios que están como relacionados con este tema para que puedan ahí ir profundizando. Un abrazo enorme, Mariana. Espero, digamos, poder conectar contigo muy pronto. Ojalá sí, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao.